de número de médicos que será online y que nos dará una información que espero que en las jornadas del año que viene podamos tener resultados para poder mostrar de cómo están los médicos impactados o de dificultades, ¿no? En esta enfermedad y cómo se puede mejorar esa situación. Solamente este apunte que Mila me pedía que hiciera. Y gracias. Luego hay muchas preguntas sobre temas de genética. Vamos a ver, la genética influye en nuestra vida en todos los aspectos. Es decir, somos lo que fueron nuestros antepasados. ¿O es que vamos a hacer una cosa distinta? Hemos heredado los genes que tenían ellos. Entonces, esos genes los heredamos una predisposición a padecer. Os voy a poner un ejemplo que es muy significativo. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. No se hereda el cáncer de pulmón. ¿Cómo vas a heredar el cáncer de pulmón? Tú lo que heredas es la debilidad, la predisposición, la facilidad a que si tú fumas, te puede dar un cáncer de pulmón. Y son cuestiones estadísticas. Bueno, pues con la fibromialgia ocurre igual. Tú no heredas la fibromialgia, tú heredas una predisposición, porque hay una serie de genes que producen una serie de sustancias que no funcionan como funcionan en el resto de la población. No es que sean genes anormales, no os equivoquéis. Son los genes que tenemos todos, porque si aquí somos en estos momentos 200 personas, tenemos 200 variantes distintas, es decir, cada uno tiene una historia distinta. Entonces, tú lo que heredas es el gen, que te dice cómo vas a funcionar ante un estímulo externo. Si ese estímulo externo tienes la desgracia de tenerlo, pues a lo mejor tienes más facilidad que el vecino que no tiene ese gen para desarrollarlo. Pero nada más. Es decir, no hay ni genes buenos ni genes malos en general. Vaya, estoy hablando en general. Y la fibromialgia se caracteriza por eso, ¿no? Es una sintomatología. Es una enfermedad que puede afectar prácticamente a cualquier sitio, es decir, cualquier síntoma que el paciente pueda contar, puede encajar dentro del diagnóstico de fibromialgia. Síndrome de piernas inquietas, síndrome de cefaleas, síndromes de problemas digestivos, urinarios, ginecológicos, renales, todo eso puede perfectamente estar ahí dentro. Es decir, esto sería un debate clínico hablando en otro sistema, en otro foro distinto, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema muy complejo que yo creo que requeriría otro escenario diferente. Había por ahí una pregunta que yo creo que merece la pena tocarla, sobre todo por la juventud del paciente de 12 años, ¿no? Que si podía tener fibromialgia. Vamos a ver, sí puede tener fibromialgia. Los niños también tienen fibromialgia. Los niños heredaron los genes del padre de los padres y la facilidad para tenerla. Entonces, si el estímulo que ha desencadenado la fibromialgia en la familia pues también lo recibe el niño, pues lógicamente puede desarrollarlo, ¿no? O sea que hay que saber distinguirlo, hay que saber diferenciarlo. Os comentaba antes que tardamos 7 años en diagnosticar al paciente desde que comienza hasta que lo diagnosticamos. Cada vez que pasa, cuanto más tiempo pasa, más difícil es controlar la situación del paciente porque más alterado está, con más problemas, se le han ido acumulando más historias en la vida. Entonces, cuando tú coges una historia justo al principio eres capaz de encauzarla y ya tiene su mérito y sus dificultades, ¿no? Pero cuando la coges 7 años más tarde, pues el tema es muy complicado, ¿no? Y ya no os quiero contar, como vemos seguramente los clínicos, y aquí os cuento una experiencia personal, cuando vemos a los pacientes con 70 años con fibromialgia. Bueno, es decir, sinceramente son pacientes tremendamente complejos, porque no es la fibromialgia, son los 40 años que llevan de fibromialgia con todas las consecuencias que tiene, Aquí hay una pregunta interesante, que ¿por qué los reumatólogos derivamos al psiquiatra? Bueno, no sé qué reumatólogos derivan al psiquiatra, ¿no? Yo personalmente no derivo a ningún paciente, salvo al paciente que veo que tiene un problema psiquiátrico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando el paciente con fibromialgia va al psiquiatra? Esto casi me lo tendríais que contestar vosotras. Que el psiquiatra coge y dice, no, señora, váyase usted porque usted no está enferma. Y entonces el paciente se queda absolutamente chocado. Dice, o sea, voy al reumatólogo, me manda al psiquiatra, el psiquiatra me dice que no estoy enferma. Bueno, ¿esto qué es, no? Pues eso es verdad. Vamos a ver, el psiquiatra es el especialista de las enfermedades psiquiátricas. Y el paciente con fibromialgia no es un enfermo psiquiátrico. La enfermedad psiquiátrica no es un interruptor.
que o la tengo o no la tengo. La enfermedad psiquiátrica, como muchas enfermedades, es un todo continuo. Se puede tener un poquito de neura, se puede tener un poquito más de neura y se puede estar absolutamente desquiciado en la vida. ¿Dónde está la línea que separa digámoslo, el enfermo del sano, lo normal de lo anormal, lo patológico de lo tal, lo que tenemos que tratar de lo que no tenemos que tratar? Es una línea que no está establecida, es una línea que cada psiquiatra o cada médico o cada profesional de la sanidad la pone en un punto, es decir, el punto que considera más adecuado. ¿Dónde encaja el enfermo con fibromialgia? En la primera parte del espectro, es decir, no es un enfermo psiquiátrico, pero no es un enfermo, o sea, no es un sujeto que esté completamente bien. Es decir, hay rasgos, hay problemas, hay ansiedad, hay síntomas depresivos, hay tristeza, hay problemas que impactan en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica de mandar sistemáticamente al psiquiatra creo que tiene un doble error. La primera es que el paciente con fibromialgia no es un enfermo psiquiátrico, y la segunda es que el paciente, o sea, el psiquiatra devuelve automáticamente al paciente, con lo cual frustra muchísimo más todavía. Me gustaría no entrar en el tema de la medicación, porque también es un tema muy complejo. Sí os voy a decir una cosa con el tema de la medicación y me parece muy importante. La fibromialgia no es un dolor de muelas. Si habéis tenido alguna vez un dolor de muelas, y supongo que sí, si no te funciona un nolotil, te tomas el segundo. Y si el segundo no te funciona, te tomas el tercero. Y con el tercero ya suele funcionar, ¿verdad? O por lo menos ya la situación que consigues es razonable. El dolor en la fibromialgia, si te tomas un nolotil, por poner un ejemplo, ¿no? Te tomas un nolotil, pues bueno, funciona lo que funcione. Pero si te tomas el segundo nolotil, no funciona más. Y si te tomas el tercer nolotil, lo que te puede ocurrir es que encima te empieza a doler el estómago, con lo cual ya tienes dos problemas, es decir, la fibromialgia o el dolor de la fibromialgia y encima el dolor de estómago producido por el nolotil. No os equivoquéis, y que no se equivoquen, es decir, el dolor en la fibromialgia no es un dolor de muelas, no se trata como un dolor sensitivo, es decir, sensorial, es decir, tiene una dimensión neuropática que se escapa completamente a eso. Por esto, en algunas unidades de dolor enfocan mal el tratamiento de la fibromialgia, ¿no? Y entonces hacen la escalada que habitualmente hacen en las unidades del dolor y terminan atiborrando al paciente a opioides, por ejemplo. Por poneros otro ejemplo, ¿no? El opioide es el fármaco, digamos, lo top que utilizan en las unidades de dolor, y es un fármaco que tiene muchísimos efectos secundarios. Tiene tantos efectos secundarios que cuando yo veo a pacientes que me vienen con parches de opioides, me cuesta trabajo distinguir cuál es la parte que pertenece a la fibromialgia y cuál es la parte que pertenece a la intoxicación por los opioides. Solo tengo una forma de saberlo, y lo hago sistemáticamente: suspender el opioide. Y cuando ya suspendo el opioide, me encuentro a un paciente en estado puro, es decir, sé cuáles son los síntomas que tiene, no los síntomas que tenía por el opioide. Otra cosa que os quería decir del tratamiento farmacológico de la fibromialgia es que veo muchos pacientes polimedicados, ya no solo con analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos, benzodiazepinas. Yo he visto pacientes hasta con 5 benzodiazepinas. La benzodiazepina es un producto, cuando tomas uno es un producto tóxico, pero cuando tomas 5 es un producto demoledor, ¿no? No sé si sabéis, y en fin, también es una anécdota, pero se está relacionando mucho el trastorno de la esfera cognitiva, la pérdida de memoria, de concentración, el se me olvida, me despisto. Se está relacionando mucho últimamente con las benzodiazepinas, y hay muchos pacientes atiborrados de benzodiazepinas y con tratamiento crónico con benzodiazepina. La benzodiazepina funciona puntualmente. O sea, hoy estoy nervioso y me tomo una benzodiazepina y funciona, pero si ya me la tomo mañana, mal asunto, hay que resolver el problema de otra manera. Primero, daros las gracias por estar aquí. Creo que es un día importante para toda la familia de fibromialgia y bueno, sobre todo a nuestros ponentes que han hecho un esfuerzo por acompañarnos en un día para nosotros tan importante. También vais a ir preparando las preguntitas para que luego mis compañeras las vayan recogiendo y podamos agilizar un poquito para no perder, que ya vamos un poquito pasados de tiempo. Yo quiero hablaros del curso de fibrodolor online que se empezó en febrero
Y bueno, pues hoy se va a dar aquí, pues se va a dar por finalizado a las personas que han participado en él. Estamos seguros que muchos profesionales que han participado habrán aprendido y habrán entendido mucho mejor qué es esta patología. Y ahora ya pues les voy a pasar a los dos ponentes, que estoy muy bien rodeada. Yo he tenido más suerte que tú, Pilar. Yo dos. Siempre ha habido clases. Bueno, quiero presentaros a don Pedro Montoya Jiménez, que es catedrático del Departamento de Psicología de la Universidad de las Islas Baleares y codirector de Fibrodolor 2013-2014. Así que os dejo con él. Muchas gracias. Okay. Ahora después a ti, ¿no? Gracias. Empezamos, bueno, digo un par de cosas sobre... ¿Vale? De acuerdo. Bueno, es que no sabíamos tampoco cómo iba a discurrir la presentación. A ver. En primer lugar, yo quería agradecerle a la Federación el que nos haya invitado a esta maravillosa ciudad de Toledo a venir a presentar las conclusiones de un curso online sobre fibromialgia y dolor crónico que tuvo lugar el año pasado en Palma de Mallorca. Aquella reunión de investigadores se grabó, se editó, se preparó y con eso se formó un curso que se ofrecía a través de Internet, al cual han podido asistir varias personas, se han podido visualizar las conferencias que ahí se impartieron y han tenido también la oportunidad de plantear cuestiones, debatir, etcétera, etcétera. La cuestión es que en estas jornadas de clausura a nosotros nos gustaría hacerles un breve resumen de aquellas jornadas, pero para que se hagan un poco a la idea, aquellas jornadas tuvieron una duración de 2 días intensas, con ponencias que duraban media hora, 1 hora, etcétera. Claro, resumir todo eso en 20 minutos pues es muy complicado, ¿no? Entonces hemos optado por una especie de resumen súper rápido, donde vamos a dar un par de pinceladas de cada ponencia, un poco atendiendo a lo que cada uno de los ponentes propuso, comentó, impartió, etcétera, en aquellas jornadas. Se pudo visualizar, como digo, en el curso online. Y con esto intento justificarme. Yo me dedico a la investigación y a mí me gusta muy poco hablar de cosas que no son mías. O sea, yo respeto mucho a los investigadores que hacen sus cosas y ahora mismo estoy simplemente haciendo de representante de cosas que otros investigadores han dicho por mí. Yo creo que deberían ser ellos los que tomasen la palabra y pudiesen defender sus argumentos, ¿no? Yo me voy a limitar en este caso a hacer de intermediario. Lo que quiero decir es que cuando piensen en las preguntas, por favor, piensen que mi capacidad es limitada. Entonces, yo no sé de todo, ¿eh? Yo sé de un poquito, yo sé mucho de una pequeña parcela de este trabajo que yo les voy a presentar, y este trabajo es inmensamente grande. Y con eso simplemente me quería justificar antes de empezar a decir cosas. Antonio, ¿les quiere comentar algo también? Sí, yo también me gustaría... También para contextualizar más que otra cosa. La verdad es que para mí y para Pedro es un placer enorme estar aquí, no solo porque estar en Castilla-La Mancha y esta federación tan activa y que hace tan bien las cosas, y no lo digo por baladí, sino lo digo porque lo pienso y lo siento así, sino porque además el concluir el curso de fibrodolor, esto ha sido, para mí representa el presentar el esfuerzo y el entendimiento y la seducción de profesionales y pacientes en torno a la actualidad, a los conocimientos más interesantes que hay en la enfermedad en todo el mundo en este momento. Yo creo que la Federación, digo desde el esfuerzo porque el primer paso que se hizo fue, de una forma altruista, invitar a todos los ponentes que vamos a presentar esta tarde, que se encuentran entre los mejores de su campo a nivel internacional,
y que vinieran a Palma de Mallorca a exponer sus conocimientos de una forma gratuita, simplemente por estar una noche en Palma y hacer hasta 12.000 kilómetros en algunos casos, 6.000 en otros, 3.000 en otros, o 500 o 100 o los que sean. Ese fue el primer paso. El segundo esfuerzo importante se hizo en el entendimiento cuando la Federación de Castilla-La Mancha vio la oportunidad de utilizar también este conocimiento para poder trasladar a sus profesionales y a sus pacientes la posibilidad de tener una ventana abierta a este conocimiento. Y lo vio rápidamente, no tuvo ninguna duda de que valía la pena mirar por una ventana. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Y el segundo esfuerzo también que contextualiza este acto es que a partir de ahí, durante todo este año, se producen una serie de hechos que quedan escondidos, pero que vale la pena aflorar, y es que empiezan a haber instituciones científicas que reconocen que es una necesidad, que es una oportunidad, como la Sociedad Española del Dolor, la Sociedad Española de Reumatología, la Sociedad Española de Médicos Generales, entre las tres más importantes, la Sociedad Reumatológica del Perú, algunas consejerías, como la Consejería de Salud de Extremadura, algunos colegios de médicos, como el Colegio de Médicos de Cádiz o el Colegio de Médicos de Cataluña, algunas instituciones, como la Organización Médica Colegial o la Fundación 11 o la propia fundación que es la promotora de este acto. Ese esfuerzo, no sabéis por qué, por dónde ha pasado, por cuántas manos ha pasado, y está pasando en este momento, tanto en España como en Latinoamérica, porque va fundamentalmente vehiculizado en este momento en lengua castellana. Por tanto, gracias por hacer este acto, y esperemos que os guste. Y también me asumo a Pedro, somos simplemente una pequeña representación para concluir lo que han dicho otros, también nosotros, pero sobre todo otros, y por tanto no sabemos de todo. Muchas gracias. Bueno, imagínense, Palma de Mallorca, año 2013, 2 días consecutivos escuchando conferencias, y la primera de ellas procede del doctor Dan Busquila, que es un investigador que trabaja en Israel, y le pedimos. El doctor Busquila había estado con nosotros, lo conocemos desde hace varios años, y le habíamos pedido, en primer lugar, que hiciera una especie de conferencia introductoria en la cual se expusieran cuáles son las perspectivas que había tenido el estudio de la fibromialgia en el pasado y qué perspectivas tenía o veía él en dirección hacia el futuro. Y lo que hizo el doctor Busquila, yo lo he intentado resumir en estas 3 pequeñas frases, y yo se las cuento, no hace falta que, sobre todo los que están más lejos no van a poder ver nada absolutamente, pero yo se las cuento un poco para que puedan entenderlo. Una primera cosa que hizo el doctor Busquila fue hacer un repaso de todo lo que implican las bases neurofisiológicas para el procesamiento del dolor, no solamente agudo, no solamente desde el punto de vista, como decía el doctor Rivera antes, el concepto de dolor de muelas, sino también el concepto de dolor crónico. El dolor crónico hoy en día es algo más que el mantenimiento de un dolor a lo largo del tiempo. El dolor crónico se está convirtiendo en una enfermedad en sí misma con unas características muy particulares. Y el doctor Busquila lo que hizo en esa conferencia fue llamarnos la atención sobre las diferencias que hay entre el dolor agudo y el dolor crónico. Otra cosa que hizo bastante bien, en mi opinión, el doctor Busquila fue llamarnos la atención sobre las diferencias que había habido en el concepto de la fibromialgia con aquellos criterios ASR 90 que también ha mencionado el doctor Rivera antes, y los nuevos criterios ASR 2010, en el cual para el caso de la fibromialgia se tiene en cuenta una serie de síntomas que van mucho más allá del examinar si existen
puntos sensibles en el cuerpo del paciente. Hasta ese momento prácticamente era el único criterio que se evaluaba, esa sensibilidad ante la presión que el médico ejercía en determinadas partes del cuerpo, era el único criterio que se utilizaba. A partir del 2010, es decir, hasta hace poquito tiempo, se ha empezado a hacer diagnóstico de fibromialgia teniendo en cuenta una serie de variables mucho más amplias, entre las cuales se incluyen también aspectos psicológicos, cognitivos, afectivos, etc. Y una tercera cuestión que a mí me parece que puso muy bien en contexto el doctor Busquila fue hacia dónde vamos en este tipo de investigaciones, ¿no? En ese sentido, él presentó un pequeño estudio que había llevado a cabo con algunos colaboradores de su universidad sobre los efectos que producía una terapia que a mí me llamó mucho la atención porque no sabía nada de ella hasta ese momento, y esa terapia mostraba que ejercía unos efectos importantes sobre el padecimiento del dolor de los pacientes, y sobre todo lo que me parece mucho más interesante en medicina, en ciencias de la salud, etcétera, no se trata, hablando de pacientes, no se trata de probar algo nuevo, no se trata de probar una terapia nueva a ver qué pasa, ¿no? Él lo dijo muy bien en la conferencia. Él mostraba datos de cómo ese tipo de tratamientos en investigación animal y en investigación con otros pacientes y con otro tipo de estudios, esa intervención, en concreto estamos hablando de la terapia de oxigenación hiperbárica, cómo aquella terapia ejercía influencia y se podía demostrar cuáles eran las bases neurofisiológicas de esa eficacia que tenía esa investigación. Entonces, llamo la atención sobre eso porque, insisto, el doctor Busquila nos dio una charla bastante general sobre cuál era el estado de la cuestión, y las conclusiones que nosotros sacamos fue, básicamente, se están haciendo muchas cosas cada vez más interesantes, pero sobre todo desde el punto de vista de la evidencia empírica. Es decir, se está llevando la investigación primero al laboratorio, y cuando se extraen cuestiones relevantes desde el laboratorio, aquello se intenta trasladar a la práctica clínica. Y eso es un aspecto que evidentemente no está solamente ocurriendo en el caso de la fibromialgia, sino que está ocurriendo en toda la medicina, pero que en el caso de la fibromialgia desde mi punto de vista es muy importante porque la manifestación objetivable que pueden tener esos síntomas de la fibromialgia, pues son relativamente pequeños, escasos, difíciles, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de probar en el laboratorio que hay cosas que funcionan y hay cosas que tienen su explicación fisiológica, esto hace que cada vez recurramos menos a terapias más extravagantes, ¿no? Y eso me pareció que es interesante. Como saben, se trata de un curso online, y como parte de ese curso online se hacían una serie de preguntas para ver si se habían comprendido el tema que se había expuesto y tal. Antonio ha tomado el trabajo de ir examinando para diferentes preguntas que se hicieron, el número de respuestas que se contestaron correctamente, etcétera, y me ha pasado esa información simplemente para que yo les comente algunas cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, había una pregunta sobre la prevalencia de fibromialgia. Llama la atención que solamente un 43% de aquellas personas que hicieron el curso hayan contestado que puede estar presente en la adolescencia. Bueno, realmente la presencia de la fibromialgia en la adolescencia, también lo ha contado antes el doctor Rivera, es real, existe. Estamos empezando a conocer datos de cómo son esas características. Evidentemente, el desconocer esos hechos, lo único que juega es en contra nuestra como profesionales a la hora de enfocar el abordaje terapéutico de esta enfermedad. Cuanto más sepamos, y en este caso el conocer solamente el que un 43% de las personas que hicieron esto supieran que también podría estar presente en la adolescencia, llamó algo la atención. Yo le comentaba también a Milagro anoche, o esta mañana, ya no recuerdo cuándo fue, le comentaba que intentaría exponerle y dar algunas pinceladas sobre cómo es nuestro trabajo en la Universidad de las Islas Baleares para que también se vayan haciendo una idea. Nosotros estamos interesados en estudiar el dolor crónico
en el caso de la fibromialgia, en el caso de otras muchas patologías, porque nos parece que el padecer dolor crónico, insisto, es algo más que tener un síntoma doloroso a lo largo del tiempo. El dolor crónico es algo en el cual se pueden distinguir, como también se ha mencionado anteriormente, factores genéticos, hay factores endocrinos que pueden jugar un papel importante, hay factores cognitivos y afectivos que juegan un papel importante, hay factores sociales, todo eso que se ha puesto de manifiesto en el EPIFAC, está siendo investigado en diferentes laboratorios, entre ellos el nuestro, de manera experimental. Se están haciendo experimentos para ver hasta qué punto esos factores influyen sobre el padecimiento del dolor crónico, hasta qué punto las personas que padecen dolor crónico, como el caso de la fibromialgia, tienen un procesamiento, un funcionamiento diferente al resto de las personas, y eso nos lleva a esta diapositiva tan compleja que está puesta aquí, que lo que nos indica claramente es que en el caso del dolor crónico se están produciendo lo que técnicamente denominamos cambios en la plasticidad cerebral. Y ese concepto de plasticidad cerebral es un concepto importante, porque nos dice dos cosas. La primera, el dolor, la percepción del dolor es algo que produce nuestro cerebro, ojo, no digo que nos lo estemos inventando, sino es el producto del cerebro, igual que el producto del cerebro es que hoy estemos aquí escuchando esto, igual que el producto del cerebro es que nos recordemos de cosas que hayamos hecho anteriormente, igual que el producto del cerebro es que podamos emocionarnos con un montón de cosas. Todo gira en torno a nuestro cerebro. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando una persona lleva 5, 10, 15, 20, 30 años padeciendo dolor? ¿Es que pensamos que no va a cambiar su cerebro? Bueno, pues hoy en día tenemos datos experimentales, datos evidentes, información empírica, que demuestra que se producen cambios relevantes en el procesamiento cerebral. Y a eso nos dedicamos en el laboratorio de las Islas Baleares. El doctor Xavier Torres fue también otro ponente que nos dio una charla sobre otro aspecto muy interesante. Antes se hablaba en términos de psiquiátrico, el psiquiatra que de repente recibe al paciente procedente del reumatólogo. Bueno, este investigador se planteó una pregunta muy concreta. ¿Es capaz la personalidad, y si me apuran la personalidad anómala, la personalidad psicopatológica, mostrar alguna diferencia en el caso de los pacientes con fibromialgia con respecto a otras patologías crónicas? Bueno, ya les digo de entrada que la respuesta a esa pregunta tan general es que no. Los pacientes con fibromialgia no tienen una personalidad diferente. Estamos en un campo muy amplio, muy general, muy generalista, donde básicamente la charla del doctor Torres versó sobre